Vamos a cambiar de tema, tiene que ver con lo que nos sucede a los argentinos, con parte de nuestra historia y con algo que sucedía hace 30 años atrás y que era algo histórico, no solo para nosotros, sino para el mundo, el juicio a las juntas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. La frase de Julio César Estracera, que todavía nos pone la piel de gallina, fue pronunciada en el Palacio de los Tribunales el 18 de septiembre de 1985. Fue el cierre del alegato de la Fiscalía en un proceso que había empezado 530 horas antes, con el informe de la CONADEP como documento de un período atroz. El 9 de diciembre llegó la sentencia que condenó a Videla, Macera, Agosti, Viola y Lambruschini. Y un año más tarde, la Corte Suprema confirmó la sentencia con algunas modificaciones. Pero todo empezó un 22 de abril como hoy, pero de 1985. Ese día, la justicia argentina, por orden del presidente Raúl Alfonsín, dio inicio al juicio a las juntas militares, un hito histórico no solo para la Argentina, sino para el mundo. Por primera vez en el continente, un tribunal civil llevó a juicio a los responsables de una dictadura. Hoy se cumplen 30 años de aquel día, un día que los argentinos no olvidaremos nunca más. Han pasado 30 años, no sé, por ahí yo era muy chica, tal vez no entendía la inmensidad de lo que estaba pasando, pero uno va creciendo, va entendiendo un poco más y no deja de emocionarse cuando ve incluso a fiscales, ¿no?, llorando y emocionados por lo que, tal vez por lo que estaban escuchando y por lo que estaba sucediendo en nuestro país. Para hablar de eso, estamos con Emilio Krenzel, él es autor de La historia política del nunca más. Muchísimas gracias, Emilio, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos enterarnos un poco cómo fue este trabajo. ¿Es un trabajo de investigación tuyo o también hay una opinión? No, bueno, el libro La historia política del nunca más es fruto, digamos, de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Buenos Aires, donde yo me doctoré y donde soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, a lo largo de esa investigación yo estudié cómo investigó la CONADEP la desaparición de personas, analicé el contenido del informe Nunca Más y examiné el derrotero posterior del informe desde su publicación hasta 2006. Uno de esos hitos en ese derrotero posterior fue el uso en el juicio de las juntas militares, no solamente del informe, sino del corpus probatorio acumulado por la CONADEP. La CONADEP acumuló... ¿Cuál era la finalidad de la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas? Sí, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas tenía por fin establecer el destino de los desaparecidos, el de los niños sustraídos y aportar pruebas a la justicia. En función de esas metas, la CONADEP reunió una cantidad significativa de material documental y testimonial y aportó ese material a la justicia. Y es en base a ese corpus probatorio, a ese cúmulo de documentos y testimonios, de denuncias de familiares de desaparecidos, de sobrevivientes de los centros clandestinos y también de otros testigos, que la Fiscalía de Estado puede llevar adelante la acusación contra las juntas en el famoso juicio del cual se conmemoran 30 años hoy. ¿Hay antecedentes de juicios así en el mundo? Me refiero, están los de la Segunda Guerra Mundial, más conocidos, pero digo, de poblaciones civiles que toman a quienes atentaron contra la propia población. A esto me refiero. No, lo significativo del juicio de las juntas tiene múltiples dimensiones, el significado del juicio de las juntas. Local, porque como se decía en la introducción, por primera vez un tribunal civil llevaba adelante un proceso contra acusados de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Le daba la oportunidad a las víctimas de transformarse en sujetos de derecho. Los testimonios de los familiares y de sobrevivientes de los centros clandestinos que habían sido perseguidos durante la dictadura ahora recibían una audiencia, un oído, una escucha en los tribunales. Y a la vez también
se llevaba adelante el juicio con un instrumento legal existente en el país, el Código Penal. Es decir, no se inventó ningún tipo de instrumento legal ad hoc. Y en ese sentido, como señalas, desde la Segunda Guerra Mundial no había habido una experiencia similar, quizás el juicio de los coroneles en Grecia, donde la justicia penal se abocara al tratamiento de crímenes de esta naturaleza. Uno de los protagonistas de ese día fue León Arslanian. Tenemos el momento que dicta sentencia. El tribunal, por unanimidad, falla. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya. Bueno, ese era el momento donde se dictaba la sentencia. Estamos en comunicación telefónica con esa persona que estaba allí. León Arslanian, muy buenas tardes. Martín Jáuregui, Mavi Wells, los saludamos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Al contrario, es un gusto saludarlos y gracias por el llamado. Bueno, yo quería saber, cuando usted estaba dando la sentencia, ¿qué pasó después con usted, con el hombre? ¿Cómo se sintió? Bueno, quedamos todos bastante conmocionados porque era evidente que habíamos caído en la cuenta de que se trataba de un acto de una trascendencia extraordinaria y no teníamos certeza acerca de cuáles habrían de ser las consecuencias. Sabíamos de la importancia del acto institucionalmente hablando, desconocíamos qué grado de aceptación iban a tener nuestros pronunciamientos, fundamentalmente por parte de quienes legítimamente aspiraban a que la condena de todos por igual, a las máximas penas, ya sean familiares o bien organizaciones de derechos humanos. De modo que, bueno, nosotros nos refugiamos, y esa es la palabra que me parece más apropiada, sí, en la legislación vigente y en el sistema de apreciación de prueba que de ordinario se aplicaba en todos los casos. No hicimos distinción porque creíamos que la fortaleza de la sentencia en todo caso iba a ser justamente aplicar la ley vigente al tiempo de la comisión de los hechos y no recurrir a ninguna legislación ex post facto. ¿Tuvieron alguna presión o alguien que les dijera, bueno, fíjense cómo vayan actuando, alguna amenaza? Miren, durante el desenvolvimiento del proceso nos pasó un poco de todo, desde tener quienes nos desalentaban en que siguiésemos adelante en función de los problemas que esto podría acarrear a la estabilidad democrática, hasta quienes efectivamente nos amenazaban o nos hacían llegar amenazas, claro, por la continuidad de los procesos, ¿no? Arslanian, Martín Jáuregui, ¿cómo le va? Hoy es 22 de abril, pasaron 30 años de aquel día. Sí. Recién Quiero hacer un señalamiento. Hoy se cumplen 30 años del comienzo del juicio de las audiencias, del juicio oral y público. Y recién hablábamos aquí en el piso con Emilio Krenzel también, que está invitado. Es un juicio que marca un hito, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, creo yo, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente.
Miren, no tiene precedentes, y cuando se lo quiere comparar con Nuremberg, se yerra porque Nuremberg fue el juicio que hacen los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial a los vencidos, aplicándoles el estatuto que crean ad hoc a esos fines, y con tribunales que ni siquiera tenían jueces técnicos, sino más bien jueces militares, etcétera. Claro. O sea que no respetaban estos principios que respetamos sí nosotros, que fue el del juez natural, el debido proceso, el de la aplicación de la ley vigente al tiempo del hecho, la prohibición de la analogía, etcétera. Perdón que lo interrumpa. Y yo creo que también, teniendo en cuenta que el continente latinoamericano tuvo una historia, tuvimos lamentablemente una historia muy parecida entre todos los países, Argentina también en ese sentido, en la región, marcó un hito. Marcó un hito, fue el primero. Tuvieron que pasar muchísimos años antes de que algunos de los países de América Latina comenzaran tímidamente con procesos de enjuiciamiento o de revisión del pasado. Y en ningún caso ha tenido, por cierto, la dimensión, la profundidad de lo que se ha hecho en Argentina y se sigue haciendo en la República Argentina, porque nosotros dimos la puntada inicial, después vino todo un proceso, digamos, con las leyes de punto final, obediencia debida, indulto y demás, de hibernación, solamente, digamos, sostenida la necesidad de verdad y justicia por los juicios de la verdad, y después recién se retoma con el gobierno de Kirchner con otro ímpetu, ¿no? Sí. Bien, le agradecemos mucho la comunicación, Ardañán. A ustedes por esta recordación, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Seguimos charlando con Emilio. Yo quería volver al tema de la CONADEP. ¿Cómo fue que se formaron? ¿Por qué eligieron a las personas que eligieron? ¿Por qué Sábato fue el presidente? Bueno, en ese entonces había una presión fuerte del movimiento de derechos humanos para que se constituyera una comisión del Congreso, una comisión bicameral. Alfonsín temía que una comisión del Congreso escapara de cierto control político y decide crear la CONADEP, integrada por personalidades reconocidas de la sociedad civil, Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro, y diputados y senadores de la Nación. Finalmente solamente un grupo de diputados se integra a la CONADEP. Fue una alternativa que ideó Alfonsín a esta comisión parlamentaria, y lo cierto que fue una comisión que trabajó con independencia, con libertad. Pero también con amenazas, como contaba el senador. Seguramente, ¿no? sí, seguro. Creo todos sus que miembros... Fernández Meijide recibió amenazas. Sí, no todos sus miembros, inclusive Sábato. Y la idea de Alfonsín era que estas personalidades podían darle a la comisión un aro de legitimidad, un aura de legitimidad y por su carácter de reconocimiento público que tenían, y que el pronunciamiento de esta comisión iba a ser legitimado en función de esta presencia de estas personalidades reconocidas. También hay para ser justos, digo, ¿no? Hasta ese momento había muchas organizaciones que también estaban trabajando en búsqueda de desaparecidos, la identidad de los nietos. ¿Qué pasó ahí? De alguna forma todos convergieron, o sea, ¿fueron una convergencia de trabajo o no? Bueno, es interesante la pregunta, porque en realidad el movimiento de derechos humanos durante toda la investigación de la CONADEP mantuvo distancia pública de la comisión, exigiendo permanentemente la comisión del Congreso, pero sin embargo decidió colaborar activamente con la comisión, y en buena medida el éxito de la CONADEP en recabar documentos, testimonios, claro, de inspeccionar con éxito los centros clandestinos de detención y establecer que allí habían ocurrido las violaciones denunciadas, se debió a la participación activa del movimiento de derechos humanos, que ofreció los testimonios que había recabado durante la dictadura militar, recogió otros en el interior del país e incluso ofreció sedes para que la CONADEP funcionara allí donde la comisión no pudo establecer delegaciones por el poco tiempo que tenía para funcionar. Así que de alguna manera Nunca Más es un producto que es el resultado de un esfuerzo del Estado a través de la creación de la CONADEP, pero también del movimiento de derechos humanos que participó activamente de esta investigación, que es de alguna medida la premisa sobre la cual se pudo edificar el otro gran pilar
de ese periodo, que fue el juicio de las juntas militares. Sin la documentación y los testimonios reunidos por la CONADEP no hubiera sido posible un juicio exitoso. No, y también creo que instaló la cultura de los derechos humanos aquí en nuestro, la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país. Sí, la CONADEP construyó una nueva verdad pública en la esfera sobre lo que había sucedido, desmintió la negación castrense sobre la existencia de desaparecidos y permitió llevar adelante el proceso de justicia. Emilio, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Tardes. Seguimos con nuestro móvil, allí está Daniela en la Biblioteca Nacional. Adelante, Daniela. Exactamente, Mavi. ¿Cuánto tiene que ver todo lo que ustedes estaban hablando allí en el piso con esta muestra que se está realizando aquí en la Biblioteca Cartas de la Dictadura? Y por eso estamos con Laura Giussani, hija de Julia Constella. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Recién, mientras que escuchábamos ambas la nota, te preguntaba, ¿dónde estabas en el momento del nunca más? Sí, yo había vuelto de Italia, donde estuve exiliada desde el 76. Había vuelto para las elecciones con un bolsito para 15 días, solo para ver un poco la alegría después de tantos años negros. Estaba en una casa que me habían prestado y bueno, fue ya cuando Alfonsín dio el discurso a los 2 o 3 días de asumir que iba a enjuiciar a las juntas. Todos creo que nos pusimos a llorar porque nadie lo podía creer y bueno, no volví nunca más a Italia. El clima que había era tal que no me quedé ya directamente, después fueron viniendo mis padres, qué sé yo. Quería empezar a recordar brevemente, porque quizás no tenemos tiempo de repasar cómo surgió todo. Digo, esta muestra pertenece también a lo que es el archivo histórico que tiene la biblioteca y al cual vos sumaste un montón de documentos históricos que tienen que ver con tu historia y con la historia de tu familia. Y a partir de desde el 2011, cuando fallece tu mamá, digo, empezás a abrir como parte de ese duelo, a rememorar tu historia y a entender un poco más de qué se había tratado. ¿Cómo llega esta muestra aquí a la biblioteca? Sí, la muestra llega, como vos decís, por una necesidad personal. Empiezo a descubrir las cartas, las leo. Por lo general todos tenemos en alguna cajita de zapatos o por ahí una caja que vamos llevando de mudanza en mudanza y nadie las vuelve a leer. Yo, como una especie de duelo, como vos dijiste, las volví a leer y me parecieron que eran muy interesantes más allá del recuerdo familiar. Lo que pasa es que es difícil hacer algo con un fondo documental personal o familiar. Entonces le propuso a Horacio González de la Biblioteca Nacional si no consideraba que estas cartas eran documentos históricos, no las mías, sino todas las cartas, porque aisladas, puestas de manera aislada, no llegan a reflejar lo que realmente muestran. Ustedes, si pudieron recorrer la muestra, se darán cuenta de la variedad de edades, de ideologías, de situaciones que nos están relatando las cartas. Sí, que quizás por televisión no se pueden llegar a leer, pero le comentamos a la gente que las primeras que se estuvieron viendo y porque fueron mencionados también allí, tienen que ver con Sábato, con Juan Gelman, que estaban muy relacionados con tu mamá y con tu familia. Sí, por ejemplo, recién cuando mencionaban a Ernesto Sábato por la CONADEP, acá hay 2 cartas de Ernesto Sábato, que es una donde él está a finales de 76, por ahí por diciembre, preparando un exilio. Entonces le escribe a mi madre Italia que por favor, que le busque trabajo, que hubo alguien que una vez le había ofrecido trabajo, que se fije que si lo iba a tener, y después una carta unos meses posteriores diciendo que como Mario y Jorge, sus hijos, no querían dejar el país, él no lo quería dejar. Dice, bueno, de última siempre dije que voy a morir en santos lugares, así que acá me quedo. No es una anécdota muy conocida, imaginarlo a Sábato buscando trabajo en el Instituto Italo-Latinoamericano de Italia. Se encuentran este tipo, digamos, de documentos que incluso para la tarea que decía allí de derechos humanos, lo que preparó la CONADEP, hay muchos trabajos de los comités de solidaridad del exterior. Acá tenemos algunas cartas que muestran cómo se iban formando las primeras listas. En el año 76, ya en Italia estábamos formando las primeras listas de estudiantes desaparecidos, que iba todo por carta, porque no existía el celular, no existía el Facebook, no existía Internet. Entonces, todos los que nos estábamos yendo nos intercambiábamos la información. Por allí hay una carta que muestra la primera lista de estudiantes desaparecidos
que se hace en Italia. Algunos apellidos están mal, pero bueno, esa fue la base que se conformó la primera lista de desaparecidos que hizo la CADU en el exterior. Es decir, que el trabajo de solidaridad, de denuncia, venía desde el exterior, desde el interior. Es decir, ya cuando llegamos a la democracia había un trabajo hecho que obviamente después juntó la CONADEP y terminó con este maravilloso juicio que fue histórico. Y entiendo que esta muestra tiene dos ejes fundamentales para mí en cuanto a nuestra historia, que es poder acercarle a los más jóvenes, y ahora vamos a mencionar qué pasa hoy con un grupo de niños aquí en la biblioteca también, acercarle a esos jóvenes la historia desde estos documentos, desde entender cómo se podían comunicar, cómo se vivía y cómo se sobrevivía, porque quizás a uno le cuentan en la escuela cómo fue la época de la dictadura militar, pero costaría entender para los más pequeños que viven en un mundo digitalizado completamente, cómo se podían relacionar en esa época. Eso por un lado, y por el otro, como documento, casi para los juicios también y para la posibilidad de abrir hacia otras personas, hacia otras familias que quizás todavía buscan respuestas a su historia, que aquí hay la posibilidad con las puertas abiertas de encontrarse con esa historia también. Sí, esta es la muestra de una colección. La colección está puesta a consulta pública para todos los que la quieran consultar. A partir de los 16 años la biblioteca los considera investigadores, basta registrarse. Lo que se ve en las cartas es justamente la vida. Creo que hemos hecho mucho hincapié en la muerte, que fue terrible, que fue muy doloroso toda la etapa de la dictadura. En las cartas, muchas veces la gente y los jóvenes dicen, pero ¿ustedes cómo vivían? En las cartas se muestra cómo vivíamos. Y lo que más impresiona es la cantidad de afecto que expresan las cartas, la templanza, la fortaleza. Por ejemplo, los presos, todos tienen un ánimo. Hay alguna carta por ahí que dice, le escribe una familiar, una presa le escribe y le dice, bueno, ustedes no se pongan mal porque no podemos sentarnos a llorar. Y un poco la actitud era el no podemos sentarnos a llorar en todos lados, en el exterior, acá, los que estaban presos, los que no estaban presos. Bueno, lo que después sucedió con las abuelas y con las madres, que no había tiempo quizás para ayudar, sino que se necesitaba de esa fuerza, que muchas veces uno le pregunta a Estela de dónde la sacaba para salir a luchar y buscar esa historia y buscar a sus seres queridos. Sí, fuerza, amor, convicción, son varias de las cosas que se notan en las cartas y que hicieron posible que sobrevivamos y que no estemos todos locos como deberíamos estar. Y los jóvenes quedan muy impactados con primero con la mirada de una carta que no habían visto nunca en su vida, pero aparte por esta lectura cotidiana de la dictadura. Hoy justamente la Biblioteca Nacional ha elegido esta fecha, a 30 años de un juicio histórico, de una condena histórica, para encontrar en un encuentro intergeneracional a partir del trabajo que hicieron estudiantes con la colección de cartas. Hicieron una puesta en escena, son estudiantes del Instituto Saint-Jean. Hoy van a venir a representar lo que ellos leyeron en las cartas, van a venir también los donantes de las cartas a debatir con ellos, está abierto a todo el público. ¿En qué horario va a ser? Es a las 19 horas, más o menos de 19 a 21, está pensado más como un diálogo intergeneracional, porque a nosotros nos interesa mucho saber qué es lo que ellos leyeron. Nosotros nos interesa interpelarlos a ellos, ya vinieron muchos alumnos, esto está abierto a visitas guiadas para escuela, y cuando termine la muestra, visto que estamos en un canal federal, quería avisar que pensábamos itinerar con la muestra, porque las cartas hay que ir a buscarlas, no es muy fácil de recopilarlas, no es una cosa espontánea, hay que hacer un trabajo con la gente para que sepa que son documentos históricos, que no las tiren, que no hace falta que las donen ahora, acá ya hay una colección que las va a aceptar, aunque sea dentro de 10 años, pero que tengan conciencia de no tirarlas, al menos en una mudanza, decir, ¿para qué estoy llevando esto encima? Acá está la muestra de para qué sirve, ¿no? Para que entienda un poco la gente cómo fue tu historia, ¿podemos recordar o mencionar alguna carta que en esa búsqueda encontraste con respecto a la distancia que vos tenías con tus papás? Vos vivías en Italia, en ese momento tus papás estaban en Estados Unidos, ¿te volviste a encontrar con alguna que te llegó así más que dijiste, este momento lo tengo en la piel todavía? Todas las cartas las lees y volvés a estar,
transportan directamente al año 76, 77. Hay cartas también posteriores porque hubo una transición complicada, hay cartas también previas porque hubo una represión previa. En fin, los invito a visitar la muestra y los que quieran acercarse hoy a las 19 horas van a ver cómo las cartas siguen hablando a los jóvenes, como los jóvenes siguen hablando a nosotros. Muchísimas gracias, un placer. No, a vos. Bueno, ya saben, están todos invitados aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, Agüera y Las Heras, se pueden acercar. Hoy es un gran día para hacerlo y hacer memoria, por supuesto. Muchísimas gracias, Daniela. Te vamos a pasar. Bueno, la pausa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Le gusta que la vine a visitarnos? Claro, no, pero yo escuché, estábamos hablando con Diego, pues estábamos presentando armándonos para la próxima nota. El GP, fuimos a pedirles algunas explicaciones a nuestro director, señor Manano, para ver cómo seguía toda la parte de dirección. Vamos y al acá corte. estoy. Vamos al corte. Y acá está. Te para sigo pedir contando, manda el corte. Dale, vamos a la ¿Hay pausa y fotos? conducto. Sí. Bueno, vamos entonces. Ah, Mucho frío. Hermosa. Gabriel Salva. Claro, camino al Paso San Francisco. Ale altísimo, Grisuti, ¿no? dicen la mala lengua que es Ale Mirá, Grisuti. ese soy yo. Martín Jauregui, este de verdad Martín Jauregui. Hace El otro no era 48 horas, Grisuti. Y María del Carmen Iglesias en el Calafate. Hace una semana. Sí. Besito. Rosana Pachioco. Mira, Parque Nacional Perito Moreno, que no es el glaciar, es No, el parque. Es el parque. Sigan mandando fotos. fotos. Gracias. Qué lindo, che.